Un año antes, en 1807, casi toda Europa ya se encontraba bajo el Imperio francés. Solo Inglaterra resistía. Después de la derrota franco-española en Trafalgar, la marina inglesa se hizo con el dominio de los mares. En España, el reinado de Carlos IV vive entonces sus horas más bajas. Con la destrucción de su armada, el comercio con América bloqueado y las continuas contribuciones para sostener la alianza con Francia, el panorama político español está herido de muerte. Para derrotar a Inglaterra, Napoleón ordena que todos los puertos europeos queden cerrados a la flota británica, pero Portugal se niega a obedecer. En el Palacio de Fontainebleau, Bonaparte va a forzar a España a firmar un tratado que permitirá a las tropas imperiales cruzar el territorio español para invadir Portugal. A cambio del permiso de paso y de la ayuda militar, el tratado establecía el reparto de Portugal como botín de guerra. Un tercio de ese botín, el Principado de los Algarbes, sería el pago para el primer ministro español, Manuel Godoy. Con la firma del tratado, Godoy va a sellar su destino. Pero sobre todo va a colocar al rey, Carlos IV, su protector, en el ojo de un huracán político que acabaría con su reinado. Por su parte, Napoleón daba así su primer paso en la conquista de la península ibérica. La entrada de las tropas imperiales en la península se ha producido al amparo de un enésimo acuerdo entre Napoleón y la corte española. En este caso, el Tratado de Fontainebleau, sancionado el 27 de octubre de 1807. Y el primer cuerpo de ejército francés que penetra se dirige hacia Portugal al servicio de una estrategia diseñada unos meses antes por Napoleón y que se denominó el bloqueo continental, que venía a significar el paso de la guerra sobre el terreno y de mayor o menor enfrentamiento en el mar o en el continente a una guerra económica. España era en ese momento un país dividido entre varias facciones de poder. Afrancesados y absolutistas componían su realidad política y social más significativa. En el interior de Botín, el restaurante más antiguo del mundo, aún quedan rincones que recuerdan aquellas tertulias en las que participaban los herederos de la Ilustración que deseaban una España moderna, próxima a sus ideas. La mayoría de la clase intelectual, entre la que se encuentran figuras de la talla de Goya, Jovellanos o Moratín, anhelaban un cambio similar al ocurrido en Francia tras la Revolución de 1789. La invasión napoleónica truncó todo el proceso de reformas que se estaban produciendo en España a lo largo del siglo XVIII y, lo que es peor, dividió a la clase educada, dividió a las élites ilustradas, que inmediatamente unos formaron parte de lo que en la época se llamó la España de la Resistencia y otros, con el tiempo, los afrancesados, pues en aquel momento fueron tratados como incluso desleales o josefinos o traidores los que se fueron con el rey José. Pero la frontera no es nada nítida. Bueno, en el ámbito civil también hay un sector de simpatizantes del mundo de la Ilustración que viene incluso desde algunas décadas anteriores y que va a recibir los mensajes napoleónicos con un doble sentimiento. Por un lado, el de la comunión, diríamos, intelectual, pero por otro, el de la confrontación emocional. Son patriotas que, cuando el conflicto estalle, en muchos casos preferirán esta dimensión de español a su compromiso intelectual. Cuando a veces se insiste demasiado en la bestialidad del levantamiento o en el reaccionarismo de los españoles, habría que recordar que entonces Napoleón es un imperialista y que tiene poco que ver con esa Francia de las luces y con esa Francia de la apertura de 1789.
Frente a los afrancesados,